la palabra de Dios claramente que hay una era, hay una dispensación que se llama la dispensación de la iglesia. También se llama la dispensación del Espíritu Santo. Y también se le llama la dispensación de la gracia. Estamos viviendo esta dispensación, esta era, que muy pronto se va a terminar. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando los cristianos seamos llevados a su presencia. Cuando los cristianos seamos arrebatados a la misma presencia de Dios y seamos llevados. Allí va a comenzar un periodo de 7 años que se le llama el periodo de la gran tribulación. 7 años donde los seres humanos van a vivir el tiempo más tremendo y más terrible de toda la historia de la humanidad. Luego de la gran tribulación, Cristo regresará de forma visible a establecer su reino milenial, 1000 años aquí en la tierra, una era dorada en la cual tú y yo vamos a disfrutar durante esos 1000 años y luego después por absolutamente toda la eternidad disfrutaremos con el Señor para siempre. Marcela, Fernando, un abrazo grande, hermanos, Dios les bendiga mucho, gracias por estar allí y gracias por el apoyo de ustedes. Apocalipsis capítulo número 14, ¿sí? Versículo 13. Recuerda que la semana pasada estuve hablando de los 3 ángeles que dieron anuncios realmente muy importantes. Estamos en el periodo de la gran tribulación, aquí ya, en el capítulo 14. Y dice el versículo 13, y oí una voz que desde el cielo me decía el apóstol Juan, porque el que recibió la revelación fue el apóstol Juan, dice, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, dice, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué revelación maravillosa de la palabra de Dios, impresionante. Aquí está hablando de una bienaventuranza. Me recuerda el sermón de la bienaventuranza que Jesús estableció en Mateo capítulo 5, 6 y 7. La palabra bienaventurado es una palabra muy común en la Biblia, que quiere decir feliz, dichosa, esa persona que está en Cristo, que está en el Señor, y que si tiene que padecer en su vida, que padezca en Cristo Jesús. Y aquí está diciendo de manera bien clara, bienaventurados, felices, dichosos, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Porque para nosotros la muerte, como dijo el apóstol Pablo, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, y escuche, dijo, y el morir es ganancia. La cultura latina, la cultura occidental, es una cultura que por lo general, cuando una persona se muere, pareciera que se terminaría el mundo, ¿no? Si bien, obviamente, cuando se muere un familiar, un ser querido, sufrimos y nos dolemos por la separación física de esa persona, por lo general, la cultura occidental tiene una visión del tema de la muerte. Como que pareciera que cuando uno se muere ya no hay absolutamente más nada después, se termina todo, como que hay un olvido, como que hay un vacío, como que hay un hueco negro donde uno no puede hallar nada más después de la muerte. Un abrazo bien grande a Silvio también. Silvio Castañares, un abrazo grande para ti, Dios te bendiga y gracias por estar allí, muy bienvenido. Es el concepto general del mundo occidental. Pero aquellos que somos hijos de Dios, que tenemos a Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, si bien, vuelvo a repetir, nos dolemos por las separaciones físicas cuando alguien se muere, un familiar, un amigo, un ser querido, nosotros tenemos una esperanza muy diferente a la esperanza que tiene el mundo. Porque nosotros sabemos que la persona que muere en el Señor es una persona, como dice aquí, bienaventurada, feliz, dichosa. Cindy Martínez, un abrazo grande para ti también, muy bienvenida y gracias por estar allí. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjese la declaración que hizo Pablo. Qué impresionante. Él dijo, para mí el vivir es Cristo, pero para mí el morir es una ganancia. O sea, los que tenemos a Jesús en el corazón, los que realmente hemos obtenido la salvación,
Y la vida eterna, la muerte para nosotros, los que nos vamos con el Señor, es una ganancia. Porque la muerte física es simplemente un viaje que nosotros hacemos de este estado terrenal físico humano al estado eterno que vamos a vivir con el Señor en un cuerpo diferente, en un cuerpo glorificado, que nos vamos a ir con Él y estaremos con Él para siempre, disfrutaremos. Dice la Biblia en los últimos capítulos de Apocalipsis, que voy a llegar más adelante allí, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá clamor, no habrá tristeza, no habrá soledad. Nada de los padecimientos que experimentamos en esta vida terrenal lo vamos a padecer en el cielo, en la eternidad, en la presencia de Dios. Por eso dice claramente aquí, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, los que mueren en Cristo. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los que morimos en Cristo. Escuchadme bien, hermano, hermana, amigo, amiga. Los que morimos en Cristo. Somos personas felices, somos personas dichosas, somos personas bienaventuradas. Porque tenemos una concepción diferente de la muerte. La vida terrenal es simplemente una sombra y un soplo de lo que es la eternidad. Las personas que no tienen a Cristo creen que en la muerte se termina todo, ya no existimos más. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, en la muerte en realidad arranca todo y comienza lo mejor de todo en la vida. Cuando tenemos esa concepción, ya no le tenemos temor a la muerte, ya esperamos el tiempo de nuestra partida con una actitud diferente, porque sabemos que vamos a seguir viviendo y estaremos más vivos que nunca. Moody, un gran evangelista que existió en el siglo XIX, que fue un hombre extraordinario, usado poderosamente por Dios, él expresó estas palabras y dijo: cuando yo me muera, cuando yo me vaya de esta tierra, y la gente en mi funeral diga Moody murió, no le crean, decía Moody, porque en ese momento, aleluya, ¿cuántos dicen gloria a Dios? En ese momento estaré más vivo que nunca, estaré más vivo que nunca. ¡Wow! ¡Qué maravillosas palabras de este hombre! Tremendo de Dios, hombre tremendo de Dios, que expresó esta verdad maravillosa. Y nosotros tenemos que decir lo mismo. Nosotros tenemos que decir lo mismo. Yo voy a decir lo mismo cuando vayan a mi funeral y la gente diga Freddy murió, Freddy murió. No le crean, porque en ese momento yo voy a estar más vivo que nunca. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Dice el versículo 13. Sí, dice el Espíritu. No lo digo yo, hermano, lo dice el Espíritu. Aquí está escrito en Apocalipsis 14:13. Léalo. No lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo. Dice: descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos. La muerte en Cristo es un descanso. No es que nosotros vamos a estar dormidos así como flotando en el aire. Eso es una mentira. Es un concepto equivocado de la eternidad. No es que vamos a estar flotando así como semidormidos, como en un trance en la eternidad. No. Cuando habla de descanso, se está refiriendo al padecimiento de lo que nosotros experimentamos aquí en la tierra. Aquí experimentamos hambre, frío, te vuelvo a repetir, dolor en el cuerpo, dolor en los huesos, nos enfermamos, nos lastimamos, nos sentimos solos. Bueno, experimentamos todo lo que la raza caída experimenta en este planeta Tierra, porque estamos en una situación caída, tenemos un cuerpo animal, somos de carne y hueso. No es que somos animales, tenemos un cuerpo animal, en el sentido de que somos de carne y hueso, pero la esencia de nuestra vida está en el alma, en el espíritu. Y ya no vamos a tener más este cuerpo terrenal animal, sino que tendremos un cuerpo diferente, glorificado. Y por eso vamos a descansar, porque no vamos a padecer ninguna de estas miserias humanas que experimentamos en esta tierra. Por eso dice, descansarán de sus trabajos. ¿Sí? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros aquí en la tierra sigamos trabajando,
y sigamos trabajando para servir a Dios, y sigamos trabajando para agradar a Dios, ¿sí? Y que nuestras obras sean obras que den fruto para el reino de Dios, que no perdamos el tiempo en un montón de trivialidades, que lo único que hacen en definitiva es exactamente eso, hacernos perder el tiempo. Dios va a valorar cuánto tú y yo aprovechamos el tiempo en servicio a Él. Recuerda que en el libro de Corintios dice que cada uno de nosotros los cristianos vamos a edificar sobre el fundamento de Cristo, vamos a edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Hay 6 diferentes tipos de materiales. Yo quiero edificar sobre oro. Ese es mi interés y mi deseo, edificar sobre oro. Otro sobre plata, otro sobre piedras preciosas. Pero tristemente hay casos de personas que, edifican sobre madera, otras sobre heno y otra, lo peor de todo, que edificarán sobre hojarasca. Y cuando lleguen a la presencia del Señor, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque dice que el fuego la va a probar. ¿A qué fuego se refiere? El fuego de la presencia de Cristo. Si yo edifiqué en esta vida, en esta tierra, como cristiano, sobre madera, heno o hojarasca, esa obra va a pasar por el fuego y se va a quemar. Y no me va a quedar nada. Y ahí es donde yo voy a decir, wow, todo lo que hice en esta tierra para el Señor, no tuve la motivación correcta, lo hice por egoísmo, por orgullo, lo hice para complacer mis deseos terrenales y carnales. El Señor, con su mirada profunda, va a saber con qué motivación nosotros hicimos las cosas para Dios, y allí es donde el fuego la va a probar, porque dice que se hará manifiesto en el día del Señor. Entonces vamos a edificar sobre oro, hermano, vamos a edificar sobre plata, vamos a edificar sobre piedras preciosas, vamos a hacerlo por amor a los demás, vamos a servir a Dios por amor a las almas y no por amor a nosotros mismos. Por eso dice, porque sus obras con ellos siguen. Dice el versículo 14, miré y aquí una nube blanca, decía Juan, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Qué impresionante, ¿no? La visión que tuvo el apóstol Juan. Claramente aquí se está refiriendo a nuestro amado Rey, Señor, Dios y Salvador Jesucristo. No hay descripción más clara, no hay descripción más evidente que podemos detectar que es a la persona de Jesucristo. Dice que este ser, estaba en una nube blanca. Sobre esa nube, este ser que dice que es semejante al Hijo del Hombre, o sea, nuestro amado Señor Jesucristo, tenía en la cabeza una corona de oro. Claramente está hablando de Jesús, porque Él es el Rey de Reyes y porque Él es el Señor de Señores. Por eso tenía en su cabeza una corona de oro. Porque Él es el Rey y nosotros somos sus súbditos. Porque cuando hablamos de las cosas de Dios, hablamos del reino de Dios, donde hay un Rey que gobierna. Y ese Rey que gobierna es Jesucristo, es el Hijo de Dios. ¿Y sobre quién gobierna? Sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones. Pero muy pronto reinará de forma literal, porque Él vendrá en un caballo blanco, establecerá su reino en la tierra, donde Jerusalén será la capital del mundo y donde Él establecerá su gobierno mundial teocrático en el reinado milenial, donde Satanás va a ser atado por 1000 años. ¡Aleluya! ¡Qué lindo eso! Satanás será atado por 1000 años y serán 1000 años maravillosos que viviremos aquí en la tierra, gloriosos, donde Cristo será el gobernante mundial. No van a haber presidentes corruptos como los hay hoy en las naciones, en el mundo, donde hay ambiciones, donde cada uno quiere hacer lo que se le antoja, soberbia, orgullo, dejando a Dios de lado, comprando, gastando millones y millones y millones de dólares en armas de destrucción masiva.
todo eso se va a terminar. Cristo va a gobernar con sabiduría en su gobierno terrenal cuando Él regrese. Por eso tiene dice, una corona de oro en su cabeza y en la mano una hoz aguda. Eso es para la cosecha, porque va a cosechar el Señor. Sigue diciendo el versículo 15, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y le dice, mete tu hoz y ciega, o sea, haz la cosecha, porque la hora de cosechar, o sea, de cegar, de cosechar, ha llegado, pues la mies de la tierra, dice, está madura. Wow, esto es una profecía tremenda, ¿no? Porque claro, ahí en la gran tribulación, en el periodo de 7 años de la gran tribulación, y aquí estamos ya en el periodo final de la gran tribulación, ya es como cuando uno va a cosechar algo, ¿no? El trigo, o en este caso la figura es de la uva. Bueno, ya está madura, ya está pronta para ser cosechada. Y en el periodo de la gran tribulación esto va a suceder porque va a quedar poco tiempo, pocas horas, pocos días, pocos meses, pocos años, para que venga la cosecha final. Y por eso aquí está diciendo, porque la hora de cosechar ha llegado. ¡Aleluya! Pues la mies de la tierra está madura. Hermano, hermana, amigo y amiga, vos que me estás viendo, que me estás escuchando, la mies de la tierra ya está madura. Ya no queda mucho tiempo. El reloj profético de Dios, como siempre digo, está en los últimos segundos. Y tenemos que tomar conciencia. Una de las cosas que la iglesia tiene que tomar conciencia es que estamos en el último tiempo. La iglesia todavía no se ha dado cuenta, en general estoy hablando, del tiempo que estamos viviendo, de los últimos tiempos que estamos viviendo. Y a veces no queremos creer y decimos, no, esto va para largo, para muchos años, para 30, 50 años. Hermanos, estamos en el último tiempo. Yo no voy a dar fechas ni nada por el estilo porque la Biblia no lo dice. Pero, hermanos, tenemos que estar más alertas que nunca. Tenemos que estar más apasionados por Cristo que nunca. Tenemos que estar más enamorados de Cristo que nunca, más buscando su rostro, buscando su presencia en adoración, una relación íntima, en una relación profunda con el Espíritu Santo, porque lo importante es nuestra vida, lo primero de todo y lo más importante es nuestra relación con Cristo. Eso es lo más importante, eso es lo que más vale, mi relación con el Espíritu Santo, mi relación con Dios. No la tiene que interrumpir nada ni nadie en esta vida, nada ni nadie en este mundo. Mi conexión con Él tiene que fluir de tal manera que no tiene que haber impedimentos de nada ni de nadie. Porque mi relación con el Espíritu Santo, tu relación con el Espíritu Santo, tu relación con Cristo, es una relación sagrada que nada ni nadie se tiene que interponer. La tierra está madura, iglesia del Señor. Versículo 16. Y el que estaba sentado sobre la nube, dice, metió su hoz en la tierra, y la tierra, dice, fue cosechada. Allí es donde se cumple, ¿verdad? Esto es un adelanto, en el capítulo 14 es un adelanto de lo que va a suceder al final del periodo de la gran tribulación. La tierra va a ser cosechada. Salió, dice el versículo 17, otro ángel del templo que está en el cielo. Mira qué interesante está este detalle. Hay un templo que está en el cielo. Recuerda que Dios, cuando le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, que luego fue el templo, que lo hizo Salomón, y luego el templo que hicieron Esdras y Nehemías, que lo reformó luego el rey Herodes, y que muy pronto quieren construir el tercer templo en Israel. Sí, yo estuve hablando sobre el tema del tercer templo, incluso en la gran tribulación el tercer templo va a estar en pie, va a estar levantado. Hay un templo que es el original, que es el que está en el cielo. Y por eso cuando Dios le dice a Moisés, haced todo de acuerdo a como yo te ordené al templo original. Hay un templo original en el cielo. Y los templos que se hicieron aquí en la tierra de parte
específicamente del pueblo de Israel y los que te mencioné, son en realidad una réplica, son en realidad una copia del templo real en el cielo. ¿Vos sabías que cuando Jesucristo ascendió al cielo, ascendió como el gran sumo sacerdote? Y así como el sumo sacerdote aquí en la tierra, como lo fue Aarón y todos los sacerdotes que le sucedieron, tenían el oficio de interceder por el pueblo delante de Dios, esa es otra copia también de lo que es la realidad que está sucediendo en el cielo en este momento. Porque Jesús, eso lo dice el libro de Hebreos, Jesús ascendió al cielo y ascendió como el gran sumo sacerdote. Él está en el templo celestial, dice la palabra de Dios, intercediendo por vos e intercediendo por mí. ¡Qué privilegio! Si bien obviamente qué lindo que los hermanos intercedan por ti, por mí, que el pastor interceda por ti. Hay una intercesión que es la más importante de todo y la más gloriosa, que es la intercesión de Jesucristo en el templo celestial como el gran sumo sacerdote que intercede por vos e intercede por mí. ¿Cuántos se animan a decir gloria a Dios a esta maravillosa revelación? Entonces salió este ángel, dice, del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Dice el versículo número 18, y salió del altar de ese templo, otro ángel que tenía poder sobre el fuego, dice la Escritura, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, la que estuvimos hablando hace un momento, que es el Señor Jesucristo, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. Dice, porque sus uvas están maduras. Aquí está hablando de personas que van a ser enjuiciadas por Dios, seres humanos. Esto es tremendo, hermano. Impresionante lo que va a suceder en la gran tribulación. Y dice el versículo 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, ¿sí? Y vendimió la viña de la tierra. Escuche bien, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Porque recuerde que el periodo de la gran tribulación será un periodo donde sí es verdad el anticristo va a hacer mucho daño a la humanidad, pero la gran tribulación va a ser también un tiempo de la ira de Dios sobre aquellas personas que se rebelaron contra Él, que odian a Dios, que odian su palabra, que odian su iglesia y que odian todo lo que tiene que ver con Dios y todo lo que tenga olor a Dios. Lo aborrecen, lo odian, son enemigos acérrimos, números unos del Dios Todopoderoso. Estas personas en la gran tribulación van a recibir la ira de Dios y van a recibir el juicio de Dios. Y termina diciendo el versículo número 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, dice la Escritura, y del lagar salió sangre. Por eso no estamos hablando de uvas literales, sino que es algo figurado. Salió sangre hasta los frenos de los caballos, dice, por 1.600 estadios. Tremendo, hermano, tremendo. Aquí lógicamente está hablando también de un momento en el cual se va a producir, que voy a estar hablando un poco más adelante de eso también, de lo que es la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón es en realidad una campaña que se llama Armagedón, donde las naciones del mundo van a pelear unas con otras, pero cuando el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida, Apocalipsis capítulo número 19, lea atentamente Apocalipsis 19 del versículo 11 en adelante, cuando regrese Cristo se reunirán las naciones de la tierra, todos estos países que tienen poderío impresionante militar, que son millones de millones, militares que, fíjese que solamente China tiene más de 200 millones de soldados listos para pelear contra el que se le ponga enfrente. Solamente un país, la nación de China, tiene más de 200, ¿sabe lo que son 200 millones de soldados? Nada más que de soldados, porque China es uno de los países más poblados del mundo, es el primer país más poblado del mundo,
tiene más de 1.400 millones de habitantes. ¿Sí? Más de 1.400 millones de habitantes. 200 millones de habitantes, solamente 200 millones son soldados. Preste atención a esto. Fíjense que en Uruguay seguimos siendo 3 millones. Supongamos que seamos 4 millones de personas en total. ¿Sí? Estamos hablando de esto se lo digo para que usted tenga una idea del número, ¿no? Más de 200 millones de soldados nada más tiene China. Un país solo en el mundo. Las naciones se van a reunir, seguramente va a ser allí por eso se llama la batalla de Armagedón, porque es un valle que se llama Meguido, y de ahí es donde sale la palabra Armagedón, el valle de Meguido, un valle inmenso cerca de Jerusalén. Y allí las naciones del mundo se van a reunir. Probablemente el primer objetivo sea para destruir a Israel, a la nación de Israel, a Jerusalén. Pero Cristo en ese momento va a regresar y las naciones se van a unir, todas las naciones del mundo se van a juntar para pelear contra Jesucristo. Y dice la Biblia de forma bien clara, van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero dice los vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos se animan a decir aleluya? Gloria a Dios a esta declaración maravillosa. Y por eso aquí el último versículo habla de vendimiar la tierra. ¿Sí? En ese sentido, muchos van a morir en ese momento, los enemigos de Cristo van a ser todos destruidos. Y por eso habla justamente de la sangre hasta los frenos de los caballos, etcétera, etcétera, etcétera.